Bienvenidos al Meyoyo, un podcast sobre cine de terror en el que lo denso se vuelve cotorreo y vamos al meollo del asunto terrorífico. Estoy aquí, futuro muerto, con Gil Chilaquil, el cuchillo de este podcast. Oh, sí. Y Neuromancer, la mamá de... El tercero. La mamá del podcast. Mamá e hijo del podcast. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? La gente que lo ve en video puede ver que estamos especiales. Estamos ahorrando presupuesto en color. Es cine. Es cine totalmente. ¿Por qué? ¿De qué película vamos a hablar el día de hoy, Pichi? De Hitchcock, que como su nombre lo dice, es la polla, ¿no? Por eso es Cock. Y vamos a hablar de Psicosis, Psycho. No sé cómo se llama en español. ¿España también Psicosis? ¿O Supongo que sí. Flipante. Flipante. Las flipantes aventuras de Norman Bates. Y su mamá, Norma. No, no. Pues bueno, ¿de qué trata Psicosis? Pues bueno, Psicosis trata de una mujer que va huyendo, en la cual termina escondiéndose en un motel, en la cual pues conocerá a un personaje muy interesante que se llama Norman Bates. Y pues bueno, vamos a hablar ya directamente con spoilers de esta película porque pues bueno, es del 60 y... ¿qué es? 60, ¿no? 60 cerrado. Así que pues bueno, ¿ya tuvieron chance de verla? Si no lo han visto, véanla, es una obra de arte, se la recomiendo mucho. Y pues bueno, vámonos recio con esto que dice. Directo a los spoilers. No es mi culpa si no han visto una película de 60 años atrás. Todos sabemos el plot twist, ¿verdad? Espera. Si no la han visto, pausen esto y váyanse. Vayan a verla, regresen y ahora sí. Ya. Sí. Norman es un asesino improbable. Ciertamente, Sí, ¿no? Sí. Porque quizás si esta película fuera hecha el día de hoy, sería caracterizado como un personaje que aparenta ser amable y tal, pero al momento de recibir rechazo por parte de Marion, la mataría, ¿no? Es el mal de nuestra época. Ah, sí. Sería un incel. Ese güey sería incel, ¿no? O sea, es lo actual, es lo contemporáneo. 100%. Pero aquí no, aquí Norman depreda desde la debilidad, ¿no? Depreda desde ser vulnerable. Entonces, primer dato curioso histórico es que esta película está filmada en el final de la existencia del código Hayes. El código Hayes, un código que desde los años 30 imperaba en Estados Unidos y marcaba qué podía y no filmarse. Específicamente, prohibía que se mostraran escenas de sexo explícito. Y por eso el inicio de la película es Marion, donde podemos asumir que acaba de tener sexo con Sam. Pero no lo vemos, no tenemos ninguna confirmación, ¿no? Únicamente implicaciones. No tenía playera. Pero tenía pantalones. Entonces... Que es importante un detalle del bra, que mencionaré más adelante. ¿Sí? Sí, hay un detalle importante con el bra. Continuamos. Bueno, me quedó que quiero saber eso. ¿Alguna vez se los digo? Bueno, va a haber una evolución en el cambio de vestimenta que va a tener nuestro protagonista, ya que al principio cuando la tenemos en esta primera escena, pues es más pura, es más tranquila y es cuando sale con un brasier blanco. Ah, después es negro, ¿verdad? Y después es negro, exactamente. Ya cuando ella decide escapar con el dinero, ya el brasier cambió de color y también su bolso. Así que ya desde ahí tenemos pequeños elementos que están marcando un poco cómo va la psicología de esta película, ¿no? Está interesante. Sí, o sea, por lo que en general Hitchcock parece tener así muy definido todo su sistema así de cosa más, semiótica y esas cosas, ¿no? Sí, justo lo que muestra en la pantalla siempre está muy planificado y siento que se nota mucho con Hitchcock a la hora de abordar esta película. Que bueno, aquí mencionando también me gustaría contar pues que es una adaptación de una novela de 1959 de Robert Bloch, la cual pues Hitchcock se preocupó mucho porque la gente no supiera el gran giro de la película cuando se fue a estrenar y por eso era mucho como de que la gente no se esperaba ese gran giro. Sí, ¿no? vi que Hitchcock iba a los lugares a comprar todos los libros que pudiera de esa madre para que no hubiera. Está random, güey. Un sujeto interesante, la verdad. Pero bueno, la película, ¿qué nos trae desde esta primera escena entonces, no? Tenemos la primera interacción entre estos dos personajes que sí, como dices, es la primera interacción entre personajes semidesnudos, ¿no? Que tenemos aquí. Que ya nos muestra pues un poco de la psicología que vamos a tener en esta película. Y además en general de un sistema de valores en Estados Unidos. Porque Marion como criminal
A nadie le importa que se haya robado $40,000. Todo está bajo la mesa. Aparentemente su verdadero crimen es el de experimentar su vida y su sexualidad de otra manera. El de buscar una libertad, una independencia fuera de este sistema en el que su jefe y los demás monos que compran y venden casas coquetean con ella y manejan dinero ilegal. Nada de eso parece importarle ni a la ley ni a la psiquiatría. Únicamente, ¿cuál es su crimen? Ser una mujer atractiva. Y pues sobre Norman, ¿no? Me gusta mucho la escena cuando está comiendo un sándwich con Marion en el hotel y se encuadra detrás una lechuza, ¿no? En modo de ataque. Es el depredador. Porque una lechuza se caracteriza por ser silenciosa, ¿no? Si tú eres un ratoncito en el campo, nunca te das cuenta de que la lechuza está detrás de ti hasta que está ahí, como Norman. Es un pobre hombre, hasta te da piedad a veces, ¿no? Sí, me cae bien los primeros segundos. ¿Cómo De los le...? primeros minutos hasta, sí, hasta sí. antes de la primera conversación. Como que puedes confiar en él. Y de hecho es algo que Hitchcock tenía muy en mente al momento de elegir al actor. Que, bueno, el actor, pues, Anthony Perkins. Papá de Oz Perkins. De tu enemigo personal, los Perkins. Del contrario, Oz Perkins. Y te voy a obligar a escribir bien. No puede haber un meollo en el que no hablemos. Eso lo mencionemos, Mi enemigo. Pues bueno, él fue elegido sobre todo porque era un actor que venía mucho de comedias románticas y que pues había sido hasta ganador del Globo de Oro, me parece. Y pues fue ahí donde lo eligieron porque pues era guapo, era una persona atractiva que no daba el típico cliché de cómo se tendría que ver. Que creo que en el libro, o sea, el asesino está descrito de una manera así... Sí, clásica. Clásica. Sí, Alguien no atractivo para la época. No, pues, en general no sabemos que existe mucho esto de que la gente fea es gente mala. Y pues sí, se han visto mucho y en este caso, o en el libro sí era así, pero pues la película lo adapta de otra manera y siento que es muy interesante. Porque incluso en los primeros pósters de Psycho, este actor salía, bueno, este personaje salía en una esquina chiquitito, así como espantado, ¿no? O sea, que se veía vulnerable, la verdad, y pues mucho lo venden de este lado de la película, ¿no? Sí, ves que justo hasta Hitchcock cuando estrenó la película tenía como unas limitaciones especiales, ¿no? De cuando era el estreno, supone que no podías entrar después de... Solo había como horas de entrada, pues, o sea, no puedes entrar a mitad de la película. Porque quería proteger todo este pedo del spoiler y como de toda la... Así que como que estuvo preparando mucho para que uno pensara que ese güey no era malo, ¿no? O así. Porque pues la primera vez... ¿Ya hablamos del spoiler final o no? Sí, ya. ¿Ya? Sí, Implícitamente. Como muchas cosas. Bueno, pues ese vato mata a la gente, ¿verdad? A mujeres rubias. Sí. Y a uno que otro hombre. Porque pues hay gente que es experimental a veces, pues es normal. Está normal. Está bien. Y pues sí, fíjate que la película construye muy bien este lado hacia Norman, pero me gustaría mencionar también un poco lo que sucede antes, ¿no? Toda la historia que tenemos, una historia de persecución, pues donde... ¿La mitad de la película? Sí, la mitad de la película pues es más una especie de thriller, donde la chica está huyendo y con lo que está tratando de entrar en su psicología de saber si está queriéndose robar el dinero por quererse casar con él, por ella misma, y cómo encontramos todas estas... estos paralelismos que después se van a ver, sobre todo con el personaje de Norman, y que da un ritmo muy interesante, ¿no? A la película, porque, pues bueno, el giro, que es que se muere la protagonista a la mitad de la película, ¿no? Justo a la mitad, y pues eso sí cambia mucho la narrativa a la que estamos acostumbrados, incluso narrativa contemporánea. Sí, la película se siente muy fresca. Quizás el final, ya así como los últimos 10, 15 minutos, se sienten algo poquito más viejos, ¿no? Pero toda la película en general... En desacuerdo totalmente. La sigue sintiendo muy fresca. Se siente muy actual, ¿no? De hecho, la estructura Sí, de aquí sale un montón de historias de detectives, ¿no? Como Columbo. ¿Han visto Columbo? No. Pues básicamente un episodio de Columbo es... O sea, a ti te gusta la parte del detective, ¿no? Tú eres más ese. La primera media hora te muestran quién hace el crimen, cómo, por qué. Y la otra media hora de los programas de Columbo es Columbo descifrando por qué lo hizo. Además, pinche abuso policial, porque nosotros sabemos que Marion se robó el dinero, pero ellos no saben y este policía anda siguiendo por todos Los Ángeles. ¿Qué onda? Vi que Hitchcock tiene un pedo como con los policías, porque cuando era morrillo,
su papá lo encerró, fue a la policía y le dijo, no, pues enciérrame a mi hijo así 5 minutos para que tenga una lección sobre quién manda. Y de ahí desarrolló un cierto miedillo. Una policíafobia. Polisafobia. También vi que tenía homofobia. La homofobia. ¿Por qué? No lo sé. Pero tenía miedo a los huevos. Un poco raro. Supongo que es parte de tener ser el genio para estas cosas. Hay que tener tus excentricidades. Y pues bueno, yendo de nuevo con la película, me gustaría también hablar de por qué es en blanco y negro. Porque pues a lo mejor nosotros la vamos muy vieja, pero pues en realidad es que para esas fechas ya existía el cine a color. Y Sí, justo ni siquiera es de las primeras películas de Hitchcock, ¿no? Ya había hecho Rear Window, ya había hecho... Está más bien tirándole al final. Sí, al final. ya Ya está para el final. había hecho Vértigo y su programa y todo eso. Ujú, que de hecho de Vértigo comparte al compositor, que lo trabaja con él mismo para esta nueva película, que era Bernard Herrmann, el encargado del soundtrack de Vértigo y también de Psicosis. Y pues bueno, es en blanco y negro porque había bajo presupuesto, realmente como que la gente no quería filmar esto, y sobre todo los productores se sentían muy lejos de querer grabar una película así, por lo que acaba de pasar con Ed Gein, que también es una gran inspiración para el personaje de Norman Bates, que ahorita entramos más allá cuando ya hablemos más de esta parte. Pero pues bueno, siento que ese mismo nivel de blanco y negro, sumado a que utilizaron equipo más de televisión, pues le dio una estética que todavía le suma mucho más a la película y que cinematográficamente, como tú dices, la semiótica que presenta pues es muy, muy amplia, ¿no? Realmente cada plano nos está contando más de la psique, incluso desde el título, ¿no? De cómo entran los créditos. Y a mí me gusta mucho toda esta secuencia de ella huyendo en el carro, que escuchamos las voces de cómo es lo que hubiera pasado, lo que escucharía, y siento que eso hace luego un paraíso bueno con las voces que escucha Norman Bates, ¿no? Sí. Es- Sí que tú me decías que hay una idea de pensar eso, ¿no? De quién es el que tiene psicosis. Incluso Ah, en la entrada y la salida, el lenguaje del diseño gráfico, justamente estas rayitas horizontales que nunca sí, se cabrón, tocan, sí. algo está algo está fuera de lugar. Y también la última toma se disuelve en rayitas horizontales que se dan un espacio al fondo negro, ¿no? Algo está fuera de lugar aquí. Que justo hay muchos diálogos muy precisos, ¿no? Esta segunda vuelta que le di, bueno, la he visto como 3 veces, pero escuché al Norman cuando dice si su mamá no será peligrosa, le dice la Mayron, y dice, ¿qué? Si mi mamá es tan peligrosa como uno de estos pájaros o algo así dice, ¿no? Es igual de peligrosa que ellos o algo así dice. Y yo dije, verga, también la tiene allá en el... ¿Cómo se llama esa cosa? Le hizo taxidermia, pues. O sea, su mamá es el mismo nivel de peligroso porque también está muerta y disecada, ¿no? Y pues tiene varios diálogos. Pues sí, sobre todo los de esa parte del sándwich están muy precisos ya cuando uno puede ver al futuro, ¿no? Que vi que el Hitchcock construye mucho este concepto como del suspenso a través de que tú sepas más información que el personaje, que sepas un poco más, pero tampoco sepas todo, ¿no? Sí, pues de hecho, Hitchcock explicaba que había una manera de manejar este tipo de tensión, que era como tener una escena de 5 personajes, o nosotros 3 ahorita, que estuviéramos platicando en esta mesa, Ese es mi cabrón. y abajo hay una bomba. Si hay una bomba abajo y explota de la nada, va a ser un shock. Y tú como espectador te quedas como, ¿qué acaba de pasar? Pero si tú como espectador al principio de la escena ves la bomba y después ves 5 minutos de nosotros hablando, entonces todo el rato, todos esos 5 minutos tú estás pensando, dejen de hablar de lo que están hablando y hablen de la bomba que está abajo de la mesa. Yo soy la bomba, tú no. Yo, ¿cómo es? Porque a mí sí me hicieron con cariño. Para los 3 fans de que les gustan los jefes. Gran película de culto. Pero pues bueno, esa era más o menos cómo manejaba Hitchcock la manera de la tensión y que construye muy bien en esta película, ¿no? A final de cuentas, la película pues se vuelve un clásico tan solo por la música, es icónica. Y sobre todo cuando llegamos a esta mitad de la película, que es cuando ya interactúan, desde que interactúan Norman y Marian, ya tenemos más una dinámica diferente, porque pues hasta ese momento todo había sido como estar huyendo, todos la estaban atacando, acosando, y el primero que la trata como que un poquito diferente, pues es Norman, Que fíjate, hasta que, bueno... yo pensé justo ahí que eso es como algo que le hizo clic. Porque la mamá es como super yo, ¿no? Como que lo castiga y es esta voz interna que le dice como... Si te está gustando esta morra, esto no está bien y así, ¿no? Porque como que tiene
Sí, pues, esta situación emocional con ella, ¿no? De haber sido rehén como de sus reglas o lo que sea, porque no la vimos pues, ¿no? Pero entendemos como a partir del concepto que él tiene de ella, lo que creemos que pasó, ¿no? Bueno, yo no soy un experto en el tema, que yo, que aquello, que el super yo, que el otro, que aquello. Pero aquí tenemos en el público del Meyoyo en vivo una especialista del tema. A ver, Mayra, ¿nos puedes hablar un poco sobre estas cosas confusas? Bueno, pues retomando un poquito ese tema, yo no sé mucho de la parte del cine ni nada, pero esta parte como que es medio confusa. Bueno, el ello es como esta parte de la psique más instintiva, como que responde al principio de placer, que diría Freud. Que por ejemplo supongamos que es como tengo hambre y quiero comer ya, y necesito comer ya. Y entonces supongamos que el super yo sería como la parte moral de lo bueno, lo malo, que nos diría, no, ahorita no hay que comer porque vas a ensuciar, o aquí no es el lugar, hay que esperar. Y les decía que podía haber como super yos más rígidos, más punitivos, ¿no? Como el de este personaje. Y en este caso sería como definitivamente no, ni lo pienses, ¿no? Aquí no podemos como comer en este espacio. Y está el yo, que es la parte que va más como con la realidad, que es como más coherente, digamos, y que aterrizaría esta parte como en, bueno, vamos a comer un poquito, no sé, y ahorita pues ya salimos, ¿no? Como una parte más aterrizada con la realidad. Y así. No sé si se entendió, quedó un poco más confuso. Sí. Vale, muy claro, bastante claro. Lo podemos ver bastante representado en la película, ¿no? Incluso vemos, como mencionas, realmente el super yo siendo la madre, la que marca el cómo se tiene que comportar y el cómo tiene que ser normal. Sí, justo. Eso dice el psiquiatra al final explícitamente. Explícitamente dice eso el psiquiatra. Que todo esto es una cuestión de celos internalizada, que pues otro plot twist que a lo mejor es un poco menos llamativo, ¿no? Pero siempre se nos ha dicho, o bueno, a lo largo de la película se menciona una o dos veces que ese fue un caso de homicidio-suicidio, porque la señora Bates encontró a su amante que estaba casado y decidió matarlo y suicidarse. Pero al final nos revela, o bueno, es un narrador confiable o no, el Norman Bates ya en su estado de personificar a su madre, nos señala que es él el que los mató a los dos en la cama. Entonces, pues hasta donde podemos saber, bueno, nos dice el psiquiatra que es esta idea de que él tenía celos del amante de su mamá. Entonces él piensa que su mamá debería tener celos de los amantes de su hijo. De hecho, en el libro, que ya lo mencioné una vez aquí, ¿no? En Halloween, de Hombres, Mujeres y Motosierras, no recuerdo ahorita el nombre de la autora, pues menciona esto como un precursor de los slasher. Y pues precisamente lo que castiga el slasher es la sexualidad, ¿no? La libertad sexual. Y aquí igualmente la presencia o la identidad, este fantasma de la mamá de Bates, lo que castiga es la sexualidad explícita. Norman Bates es el niño eterno, nunca puede crecer. Exacto, y justo fíjate que se puede ver desde la primera vez que la recibe, vemos que la trae de una manera, ¿no? Y cuando está checando a qué cabaña la va a mandar, hay una parte donde él duda y es como, mejor a la uno. O sea, cuestión de que él mismo estaba teniendo esta lucha interna de que él la quería observar ya desde lo que estaba, bueno, desde el hoyo que ya tenía. Él ya estaba pensando si iba a hacerlo o no. Que sabes que está hecho esa parte, que la manera en que está construida la escena vuelve al espectador, a nosotros voyeristas también, o sea, nos vuelve parte de ver, ¿no? O sea, de hacer ese acto de voyerismo, pues, sí, de ese crimen, pero desde el punto solo de espectador, ¿no? Pero te invita a estar de su lado por un momento. Y de hecho es raro porque también Norman tiene esta actitud un poco rara, porque incluso cuando le muestra el cuarto, también cuando le cuenta el baño, no le puede mencionar el nombre del baño, ¿no? Él se traba y como que le dice así como, y ahí está y es como, el baño, sí, el baño. Y ahí podría ser varias lecturas porque pues sabemos es una señal de que ahí la va a matar, pero pues también te va a hacer una lectura hacia que ahí va a estar desnuda, ¿no? Y podemos ver ese lado hacia que ella pues viene a causar todo este lado de sexualidad
que, pues bueno, como mencionan el psiquiatra, como mencionaba también Armando, de que, pues bueno, ella despierta la sexualidad de Norman y por lo tanto es algo que está mal visto. Y aquí pues me gustaría mencionar también que la inspiración viene sobre todo en Ed Gein, que fue un asesino serial, el cual pues también sufrió más o menos de cosas similares, ya que cuando murió su papá, él se quedó solo con su mamá y con su hermano. Y pues bueno, la mamá desde que era chiquito le estaba diciendo que las mujeres eran enviadas por el diablo para hacerlo pecar. Y que pues eran, entre otras muchas cosas, entre otras muchas palabras de más. Pero en general era que él estaba construyendo una identidad de que él iba a ser tentado siempre por el diablo a través de las mujeres. Entonces cuando su mamá muere y él se queda solo, es cuando empieza a desarrollar aún más estas tendencias psicópatas y pues a este personaje de la vida real, pues sí lo encuentran como un asesino serial que construía, hizo tazones con los cráneos de sus víctimas, hizo lámparas con las pieles de sus víctimas. Y pues bueno, él viene siendo la inspiración sobre todo para el personaje de Norman. Aunque también otro dato interesante es que el actor que interpreta a Norman, Anthony Perkins, como habíamos dicho, también tiene una relación complicada con su madre, igual que la que tiene Norman, ya que él cuenta que también de niño tenía una relación muy muy cercana a su mamá y que durante su infancia él sentía muchos celos de su papá y que incluso llegaba a pensar que tendría que matarlo para ser feliz con su mamá, él y su mamá solos. Tiempo después también la mamá abusa sexualmente de él, por lo que este actor siempre tuvo problemas con su sexualidad y realmente se dice que llegó hasta los 60, que fue cuando muere, estando en el closet, ¿no? Pero que vivía siendo gay. Y él menciona que muchos de estos detalles son que le ayudan a formar al personaje de Norman para algo más realista, porque pues él había pasado por algo muy, muy similar también a todo este lado pues como mencionas, el yo y el super yo que viene a formar la mamá. Porque pues a final de cuentas la sexualidad era lo que causaba un despertar en estos seres que los hacían malos, ¿no? Ahí tienes también a Jason, a Michael Myers, que también son personajes que a través de la sexualidad pues es lo que buscan matar, ¿no? Sí, ahora sí que ya como un inspira- arquetipo que se generó a través del slasher. Que Ed Gein también basó a Leatherface, ¿no? Y a... ¿Cómo se llama el de Silence of the Lamb? Buffalo Bill. Buffalo Bill. Sí, también él está influenciado, ¿no? Por toda esa parte de hacer pieles y ese manejo. Sí, incluso Ed Gein en algún momento se mencionó que él estaba planeando juntar la piel suficiente para hacer un traje de su mamá y ponérselo y volverse la mamá, que es algo que pues vemos totalmente en Psicosis, ¿no? Es muy interesante cómo se maneja la sexualidad a través de Marion, porque pues Norman es el que se ve tentado por ella, ¿no? Y es el que ve a través de la mamá pues que está mal, ¿no? No sé, algo que gustes aportar de este lado. Justo lo que mencionaba Chris, y tomé nota de estos cambios de perspectiva, ¿no? Y a lo mejor es como, a lo mejor pecamos de finos, pero la película nos pone en muchas ocasiones en el punto de vista de un personaje, primero de Marion. Hay muchas tomas donde vemos su vista desde dentro del auto hacia la carretera o desde dentro del auto hacia el espejo retrovisor, directamente de su punto de vista. Y luego nos cambia a la perspectiva de Norman. Entonces, pues justamente yo creo que esto apunta a un tema más alto, ¿no? Un tema macroscópico de la sociedad norteamericana de la época, porque el hotel es casi gótico, ¿no? La casa de Norman Bates y su mamá es casi gótico. Cuando está la hermana de Marion explorando la casa buscando a la viejita, mira un cuarto decadente, atrapado en el pasado, tiene hasta la cama una hendidura donde va el cadáver momificado de Norma Bates. Y también vemos puntos de vista de ella. Cuando investiga a Arbogast en el hotel, en las escaleras, esta gran escena donde mata a Arbogast y se cae como un minuto rodando por la escalera, estamos viendo el punto de vista de Norman Bates. Entonces hay muchos momentos aquí en donde nos colocan directamente en el punto de vista de alguno de los personajes. Y finalmente, pues cuando hablamos de esto visual,
la luz en el momento en el que se revela el gran plot twist, ¿no? Que la Norma Bates siempre estuvo muerta y es un cadáver. Para empezar, está hecho fino, ¿no? 10 de 10. No es un jump scare, no es algo lento, es un giro. Y entonces la hermana de Norma, de Marion, se espanta y golpea un foquito y empieza a Mariela, yo creo oscilar. que se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. María. Y empieza a oscilar y entonces es como, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Estamos viendo tantas cosas al mismo tiempo. Y pues sí, ¿no? Son sociedades atrapadas en un periodo anterior. La carretera, que ya no es la principal, ¿no? Nos implica que en algún momento esa era el camino que tomaban todos y ya no. Ahora se movió la carretera a otra región y este espacio quedó en el pasado. Norman está en el pasado. La sociedad estadounidense en general está en el pasado. Llevaban 30 años de tener estos códigos de ética para qué se puede y no mostrar en el cine. Y directores como Hitchcock pues tenían el seso para saltarse estas normas y implicar más. Justo como dijiste de su suspenso, ¿han visto Cuerda, Rope? Sí. De Hitchcock. Gran película, ¿no? Donde no vemos nada, es un solo cuadro y realmente son como ¿cuántas tomas? 7 tomas continuas, escondidas unas con otras. Entonces aquí, pues Hitchcock esconde más cosas, esconde una crítica de la sociedad norteamericana, donde el poder y la violencia y la opresión están concentradas en una generación antes, en una generación que está por sobre nosotros, que está muriendo y que ya no tiene realmente un lugar donde sentarse y sin embargo sigue golpeando hacia abajo. Y sí, fíjate, siento que se ve mucho por ese lado de cómo representan la sociedad americana, ¿no? El lado del dinero, cómo era este señor incluso tenía esta actitud y la manera en la que trataban a Marion siempre porque era la mujer, ¿no? Y porque era una mujer atractiva. Y a fin de cuentas ese Y era con dinero ahora. Y con dinero. O sea, era su mayor pecado que fuera una mujer guapa. Ah, por eso era sospechoso. Creí que era sospechoso porque sí se veía, dije a lo mejor sí se ve muy paniqueada, ¿no? Pues sí está paniqueada. Yo estoy en su cerebro, escucho sus pensamientos, sé que está paniqueada. Tú te paniqueas igual. Pero es como cuando estás en el trip, ¿no? Y dices, quizás no me veo tan loco como me siento. No sé, sí la veía a ella, sí la veía muy movida. Incluso cuando compra el otro carro, sí digo, bueno. $700 en efectivo. En ese tiempo era mucho dinero, ¿no? Yo estaba pensando, dije, bueno, que se hacía un carro más vergas o no. Pues más vale, supongo. Pues sí se ve como que le tiró el precio al azar. Sí, por eso ese güey dijo, ¿no? Sí. Pero pues está chido porque me gusta cómo construyen que al principio de la película toda la atención se enfoca en el dinero, ¿no? Al principio se vuelve McGuffin, que es como el billete del sobre, y ya todo el rato de la película estás cuidando el sobre. Y después, cuando ella compra el periódico y hace el cambio de los billetes al periódico, ya tu concentración está en el periódico y dejas de lado que está construyéndose la historia de Norman como Después asesino, dejan ¿no? en claro que lo que importa es la pasión, es hacer lo que te gusta y disfrutas. No era la pasión, ¿no? No era la pasión en este caso. La pasión de su mamá. Un fantasma. ¿No? Siempre terminamos hablando de fantasmas en el medio. Después de las películas de terror. Vi que la escena esa de la bañera tardaron, no, la de la, bueno, donde la matan, ya saben, la clásica, duraron como una semana grabándola. Y la sangre es jarabe de Hershey's, de ese, del de chocolate. Bueno, Chocomil se hacen con ese, ¿no? Y Norma Bates sabe limpiar un baño. Lo limpió bien. Está muy chido eso, como narrativamente la película apenas da el cambio de narrativa, justo en ese punto donde ya dejamos de ver a Marian y ya nos concentramos más en Norman. Y después de que la mata, pues sí te quedas en un punto como de, bueno, ¿y a dónde vas esto? Y vemos como toda la reacción que tiene Norman y es como mucho espanto de que por qué la mamá lo hizo, ¿no? Y eso siento que le da muchas capas porque ya desde ahí empieza a construir todo este misterio de que, ay, la mamá es la que está matando gente, ¿no? Y que ya desde aquí podemos ver el cómo él comportaba y él cómo era su modus operandi, ¿no? Porque pues, realmente era lo que hacía siempre. Y que narrativamente la película construye a que nos ponga al 100 en los zapatos de Norman para este punto de la película, ¿no? Siento que ahí construye más para dar toda esta lectura psicológica que después se le da acerca del yo y el super yo y estas cosas, ¿no? ¿Cómo se en aquello? Que vi que Hitchcock era célibe.
O sea que, bueno, él dice que... No, o sea, digo, pues por esa cosa más... Como idea, pues, como de lo sexual, ¿no? Que tiene con el Norman y así. Sí. Pero eso decía... Vi que él decía que nomás pasó de ser a su hija y ahí quedó. Algunos issues también tendría, supongo. Sí. Le tenía miedo a los huevos, ¿tú crees que estaba muy bueno? Están ese güey. Pero esta escena es el momento en el que giramos, yo creo, ¿no? Donde se rompe la primera mitad y la segunda mitad. Cuando vemos a Norman empujando el auto al pantano. Es la escena menos iluminada de toda la película, es la escena más oscura. Y pues nos hace cómplices, al igual que la escena de la ducha. Estás viendo, esperando que se hunda el coche. Tiene que hundirse, lo va a esconder, porque si no se acaba ya y apenas va una hora. Y pasa, ¿no? Además, pues la policía no parece ser muy efectiva, ¿verdad? Porque si había matado a 2 mujeres antes y todos están en ese mismo pantano. Nadie los encontró. Aparte viven en un poblado así donde viven como 3 personas, ¿no? Todos se conocen. Sí, por eso sí lo ubicaban, porque incluso cuando la hermana de Mario va con el otro policía, así es como, pero conocemos a Norman, Norman es buen muchacho. Me dice buenas tardes. Buenas noches cuando voy de noche. Siempre me saludaba en la calle. Cuando voy a las 12 me dice tardes ya. Y fíjate que es algo que ha pasado también en la vida real con los asesinos seriales, ¿no? O sea, lo que fue tanto... Bueno, aquí no tanto, pero el caso de Dahmer, se sabe que el vato era muy agradable con sus personas que vivían su círculo, pues. O sea, Sí, platicaba chido con los policías, ¿no? sí, platicaba chido con los policías y todo. También hay que sumarle que era un sujeto blanco, ¿no? O sea... Tenía un bigote, en ese tiempo el bigote era lo máximo. John Sí, Wayne Gacy Jr. tenía hasta ligas con políticos de su región, todo el mundo lo amaba. Sí, Estaban en saben su ser casa. carismáticos. Y fíjate que siento que Norman Bates también sabe ser Era payaso el carismático. güey. ¿Eh? Era payaso, güey. Es una confesión indirecta. No, güey, pero yo no me he visto de payaso. Lo tengo aquí. Profesional, no, todavía no soy. Era artista también, John Gacy. Sí, me hacía unos cuadros. De autorretrato. Y pues bueno, de esta película, como mencionas, Armando, de justo de la escena de cuando cae el auto al pantano, vemos cómo se va construyendo todo este lado de la tensión de cómo ahora se vuelve una persecución por encontrar a Norman, ¿no? Por saber qué fue lo que sucedió. Y se empiezan a juntar todos estos pequeños hilos, donde pues ya vemos a la pareja de Marion ya tratando de encontrar qué fue lo que pasó y que, pues sí, justo como no se le aplicaron las fechas de que el banco iba a avisar el del pago hasta el lunes y esta clase de cosas, pues tarda mucho en poder siquiera darla como desaparecida y como parte había sido el delito, pues también a la hora de que van con el policía, así es como, pues bueno, declaren qué pasó o no, se robó $40,000. Y que hecho, o sea, sí, como dicen, realmente lo importante no era que se hubiera esos $40,000, no, era realmente el que se los hubiera robado, la parte difícil, ¿no? Y siento que eso le suma mucho, porque pues ya cuando la película gira y vemos cómo el dinero se hunde en el pantano, ya vemos que ya el MacGuffin que teníamos como punto central de la película hasta ese momento, ya no existe. Ahora nuestro punto central es totalmente Norman Bates y su hotel. Que bueno, el hotel en el libro está junto, pegado a la casa, pero en la película pues consiguieron que la casa estuviera aparte para que se viera más interesante cinematográficamente, que se logra. La casa está icónica y que de hecho también está inspirada en una pintura que mostraba también una casa abandonada que pues no había nadie. Me gusta mucho este lado de ver a la mamá también a lo lejos en la casa, porque pues te dan esta sensación de que pues sí existe otro personaje, ¿no? E incluso la voz que escuchamos de ella, ¿no? Que a mí me queda esa parte, supongo que mucha interpretación, de saber hasta qué punto la voz que escuchábamos era la voz que realmente tenía ella, ¿no? Porque pues es una actriz. Es un actor de doblaje. Es un actor de doblaje, ¿no? Nunca confíes en una actriz. Actúan demasiado bien. Bien dijo la canción. Tú como actor... ¿Cómo es? Yo como actor lo pésimo, tú como actriz lo máximo, ¿es así? ¿No? ¿Sí? Sí. Y yo solamente aplaudo. La película se esfuerza mucho, demasiado, en hacernos creer que Norman Bates es a lo mucho accesorio en los crímenes de otra persona. Primero, con la silueta, gran toma, justamente, con la voz. Luego, con las opiniones del policía y su esposa. Sí, la mamá murió hace años, que
Yo le escogí ¿quién su más está ropa, ahí? azul lavanda, Su vestido azul, ¿qué? ¿Capulín o qué? azul algo, sí. Periwinkle, azul periwinkle, algo así. Verde, Perry el ornitorrinco. Entonces realmente quisiera poner mi cabeza en una persona que fue a ver esa película por primera vez y haber visto esa revelación. Yo la vi sin saber que él era la mamá, la primera vez. Y pues sí fue como, wow. Fíjate que a mí me gustó mucho, yo no la había visto, yo no había visto Psicosis, pero sí sabía el plot twist, o sea, sí sabía qué iba a suceder. Ya sabía y dije, bueno, me están poniendo las pistas para saber en qué momento se va a revelar esto. Y de hecho funciona muy bien, porque pues sí, la verdad, supongo que si estuviste en ese momento en el cine no te lo esperabas nunca, ¿no? O sea, es un giro bastante grande y que se vuelve ya pues parte de la cultura, ¿no? Sobre todo la escena del asesinato, la primera escena del asesinato, que me parece que la cinematografía de ese asesinato en la regadera, pues no por nada es una escena ya icónica del cine, pero pues ya el uso que tiene tanto de la sangre como del manejo de cámara, hacer estos desvanecidos entre el ojo y la regadera, pues ya mostraban mucho este lado que estaba construyendo mentalmente, ¿no? Que estaba construyendo este espacio mentalmente, que luego se repite también con Norman cargando el cuerpo de la mamá, cuando se supone que la mamá que la va a bajar al sótano y que según la mamá se va quejando, ¿no? También podemos ver todo este lado simétrico y Y cómo... que dice que ella se va caminando o algo así. ¿Ya puede ir caminando? Así que sí, siento que construye una tensión interesante para la psique de Norman, ¿no? Y aparte sentir la presión de cómo poco a poco se va sintiendo el miedo de que lo agarren. Sobre todo cuando llega la pareja de Mario junto con la hermana, pues ya vemos que él los manda hasta la cabaña número 10, ¿no? Realmente él los quería lejos ya. Samuel se llama. Samuel, y ya cuando interactúa con Samuel, si te fijas, es otro Norman al 100, ¿no? Ya no se vuelve el Norman agradable, se vuelve el Norman miedoso. Incel contra chat. Sí, contra Chad, definitivamente. Es un muy mal mentiroso. Sí, definitivamente sí. Sí, cuando le dice, no ha venido nadie. Bueno, el otro día alguien me dijo, ya ves cómo está esto, que pensaron que estaba cerrado la semana pasada, ayer vinieron. No, que no viene nadie. Por eso te digo, por eso. Se me va la cabeza, ¿sabes? Cuando uno chambea mucho y trabaja, ya no piensa igual. Pero el dinero no se pierde, ¿no? Creo. Bueno, No, sacan el carro en al tu final, mente, ¿no? En tu mente. Sí, Porque de hecho se vuelve un red herring después de esa mitad. Arbogast lo baitea Norman para entrar más a su oficina con la caja fuerte abierta. Para ver, oh, aquí está el dinero. Y luego Sam y la hermana de Marion llegan preguntándose por el dinero. Su pista es un papelito donde hace cuentas para restarle a los 40,000. Y pues únicamente al final es cuando nos dicen, no, pues nunca importó. El dinero nunca importó, se lo tragó el pantano. Él hacía lo que le apasionaba, lo que no le apasionaba. Su mamá hacía que no hiciera lo que lo apasionaba. Ajá. Sí. Y sí, fíjate que está chido la manera en la que como el dinero se vuelve el punto central de que querían crear el motivante sobre el tipo de asesinatos, ¿no? Que era lo que decían, pues que lo hace por el dinero, lo hizo para robarse el dinero de Marion, y la verdad es que no. Pues, Sí, pues también antes de que, o sea, empezar a investigar los asesinos seriales en los 70s, ¿sí, no? Sí, en el 70 fue el boom de los asesinos seriales. Sí, que era como, ¿por qué van a matar si no hay ningún motivo como que un pedo romántico o que dinero? Era como, ¿por qué alguien mataría por matar, no? Que fue cuando se empezó a investigar y se hizo todo este pedo del FBI y así, ¿no? Sí, porque justo como menciona Armando también, mucho de lo que se hace énfasis es que no era un crimen pasional, ¿no? Que no tenía que verse como que Norman se fue guiado por eso, sino que más bien era por su ruptura mental, ¿no? Que tenía habitando en su cabeza tanto a él como a la mamá. Y al final la mamá es la que había tenido ya el control total de Norman. Así que siento que eso lo muestra y que nos va poniendo todas estas bases para ese gran final, ¿no? Que siento que está muy bien llevado. Aunque pues sí, no sé cómo se entiende. La verdad sí es una escena un poco larga de explicación de todo lo que vimos. Sí, es así como que el psiquiatra alabando mucho. Y sobre todo porque al final la explicación del psiquiatra sí lava un poco las acciones de Norman, ¿no? Al final de cuentas se vuelve otra vez una víctima más. Pero también sí era una víctima, ¿no? En cierto grado. Eso ya sería interesante, fíjate, porque, no sé, ¿tú consideras que los asesinos seriales han sido víctimas? Pues unos.
Pero lo que sí, pues tienen problemas, o sea, dentro del sistema, depende de qué esté pasando, pues puede ser que tenga que ser tratados. Sí, pues, yo siento que iría más por ese lado, no sé, ¿tú qué opinas de eso? Es interesante. El final, ahí ya llegó el momento, ¿no? De la réplica. Porque Sam no lloró. Le acaba de escribir una carta un día antes, le dijo, te amo, vamos a ser felices, pobres pero felices. Y se murió. Porque es Órale. como diría Tony Soprano, el strong quiet type. Pero el final creo que es clave, que termine así, ¿no? Así de explicativo y grandioso, grandilocuente, ¿no? Porque es el fallo sistémico. Si a lo largo de toda la película vemos cuáles son los vicios de esta sociedad, el final debe ser una resolución. Está bien, todo está bien o va a estar bien porque algo nos está cuidando o tenemos esta fuerza. Pero no está ahí. No hay solución, no hay consuelo. La ley fue impotente hasta que pues, todas estas personas se juntaron a converger en la captura de Norman. Y ahora la medicina, la psiquiatría, también fue impotente. Trata de explicar el fenómeno de Norman de manera mecánica, con una explicación, pues básicamente esquemática. Esto pasa aquello y aquello y aquello. Y como dices, pues sí, trata de lavar un poco a Norman, de, pues sí fue él, pero no fue él. No, pues sí fue él. Y pues esto en contraposición con la última escena ya, de Norman en su sillita, actuando como si fuera su mamá y diciendo, sí, ahora me voy a quedar aquí, callada, para que nadie sospeche de mí y ni siquiera voy a pegarle a esta mosca, para que todos piensen que no puedo dañar a nadie. Entonces, ¿qué nos deja aquí claro? Que la explicación del psiquiatra pues realmente no solucionó nada. Que Norman como individuo, como personaje villano, sigue ahí en su total fuerza, ¿no? Es un final pesimista quizás. Esperando Psicosis 2. Que sí existe, Sí, ¿no? sí. No la he visto. La verdad, te voy a ser sincero. Vi un resumen de las demás. Se ven malas, muy malas. Sé que Psicosis 2 se trata de que 20 o 30 años después ya Norman Bates está curado y puede salir. Y el primer lugar al que regresa es a su casa. Además iba a ir de todos modos. Tal vez no fue la mejor opción liberarlo, ¿no? Quizás. ¿De qué más podría tratar Psicosis 2? No debería haber una Psicosis 2 para empezar. Sí, no. Vi parte, vi el resumen y se ve malo totota, ¿no? Sí. Todas las películas de slasher no deben tener más de una. Bueno, Viernes 13-2 está chido. Pero aún así como que Psycho lo siento como algo muy, muy aparte de todo la onda del slasher, así, ¿no? Sí es una cosa... Pues es el abuelito del slasher. Sí, realmente pone mucho de las bases para esto, ¿no? Psycho caminó para que Viernes 13 pudiera correr. Sí, porque pues, es lo mismo otra vez, un niñote queriendo matar gente porque se excita al ver a las jovencitas. Igual que Jason. ¿A Jason le da miedo o algo así, no? ¿Cómo es? Sí, ves que Jason salvó porque estaban cogiendo... Sus guardianes. Los cuidadores del campamento. Uh-huh. Y ya ves que Michael también tenía un pedo con la sexualidad. Y con su mamá. Y con su hermano. mamá. Sí, así que pues, realmente está... Como en el meyoyo anterior. Como en el 5 o algo así, ¿no? Sí, una cosa así. El 7 fue el de Halloween. Y sí, fíjate que justo este plano final donde dice que no lastimaría ni una mosca, ¿no? Y que hace desvanecido entre eso y el carro, me parece muy... Es una gran transición, aparte se genera como que esta imagen un poco rara de Norman, ¿no? Como juega mucho con la imagen y con la destrucción de lo que ya es este personaje. Y sí, pues sí, el sistema le falla realmente en cómo se puede llegar a una solución, porque a fin de cuentas... algo que menciona así el psiquiatra, ¿no? Es como, pues es que no lo hizo, pero sí lo hizo, pero no lo hizo. Y a fin de cuentas, pues la realidad es que como explicas eso a Marion, que ya se nos murió, ¿no? Que también tienes razón. O sea, se trata sobre el sistema, digamos, ganando para los que siempre ganan, ¿no? O algo así, porque al final deja claro que el carro lo van a recuperar y el dinero le va a regresar a ese señor del rancho que compraba casas para su hija, ¿no? Y eso. O sea... Para las personas vulnerables, pues el sistema les falló y pues para los que no, pues está chido, ¿no? Todo normal.
ahí andamos. Sí, justo, al final el dinero, pues... La verdadera parte que da miedo. Y pues sí, siento que la semiótica de esta película es bastante rica para mostrarnos toda esta historia de cómo fue una mujer, pues a fin de cuentas, en un periodo histórico muy complicado, donde pues solamente solo por salir y ser una mujer bonita, pues ya era juzgada, ¿no? Sigue pasando. Sigue sucediendo a día de hoy. Así que no es sorpresa para nadie. En plena Guerra Fría también estaban muy en boga los miedos de que tu vecino pudiera ser un espía ruso. Si fuera comunista. Sí, así que realmente se sentía mucho ese ámbito y lo que hace Hitchcock al ponernos a Norman Bates como un asesino guapo, pues cambia mucho la perspectiva que se tenía hasta ese entonces de los asesinos seriales. Solo tienes que revisar los reviews de Letterboxd. ¡Oh, Así que no me digas eso! Hay mucho cachondeo. Así del Norman Bates. ¿Norman Bates? No, por me cagan eso, güey. Es como con Dahmer también. Con Dahmer es como que se le ponen actor guapo también, ¿no? Es que ese es el peor, ¿no? Pero pues lo harían en cualquier biopic, ¿no? Ya hablamos de esto en tesis. Sí, realmente sí. Es complicado, no lo sé. No. O sea, en defensa de la... ¿Cómo se llama? De Mario, pues todo pasó muy rápido para que viera red flags, ¿no? En su caso de ella, pues sí, es una víctima al 100. Ni siquiera creo que haya estado... Que justo sí se trata un poco como de castigarlo, porque ¿qué haría Myron ahí si no hubiera robado, verdad? Digamos, Sí. entonces uno anda y medio mal un poco. Sí, porque también ya se había llevado el dinero y ya es como su castigo por haber hecho algo así. Que sí se puede ver como por todas las interacciones con Norman, que sí, pues estaba incómodo realmente. El sujeto, a pesar de que era agradable, no era tan agradable, ¿no? No, pues no, ya se quedó a dormir y ya irse a la verga temprano. Sandwichito, queja. Ándenle, vasito de leche. De leche de vaca, pues. Y todo Pan tostado. para que se aventara con la mamá diciéndole, no, güey. También como dato curioso, ahorita que estoy viendo mis notas, ¿se fijaron que se llamaba Sam Loomis Howard? Ah, sí, yo también dije. ¡Halloween! Sí, muchas de las conexiones con Halloween. Que para algunos de tus seguidores que no lo sepan, la actriz que interpreta a Marion es la mamá de Jamie Lee Curtis en Psicosis. Como lo ven en el capítulo del Melloño. En el episodio número 7 del Yo. Así es que sí, Psicosis marca un antes y después en el cine, sobre todo para el cine de terror, y que siento que ya mostraba mucho que se podía construir una historia más allá de solamente el shock o el espectáculo, o incluso estas sensaciones de que, bueno, para este entonces históricamente el cine era más de monstruos, ¿no? Universal era como había construido el cine de terror, y veníamos de los 50s, que era el cine de terror de sci-fi, que era de aliens y de usurpadores de cuerpos y estas cosas. Así que llegar y verlos aquí, bueno, ya llegar justo a esta parte de asesinos seriales y de gente que se podía ver como tú y podía ser peligrosa, pues rompe mucho esta narrativa que tenía antes Estados Unidos, ¿no? Sí, que digo, a pesar de ser una película muy violenta que fue muy impactante para la época, me parece muy medida cuando lo ves, ¿no? O sea, esa parte del asesinato y el cuchillo es muy estético todo, muy, digamos, muy limpio de cierta manera. Sí, es muy coreografiado quizás, o sea, es... Parte de las restricciones del Sí, código o sea, de Hays. si lo ves ahorita, pues puede ser algo como muy... más estético, pues, pero en el momento pues, fue algo ultraviolento, ¿no? Que sí tuvo todas estas restricciones. Bueno, que tengo el... Hitchcock movió como todo lo que pudo para hacer el marketing necesario para que esa madre funcionara, ¿no? Y siento que sí lo logra, realmente sí, pues mucha gente no sabía el giro, e incluso sé que hay mucha gente que todavía no sabe el giro de Psicosis, entonces creo, no saben de qué trata esta vaina. Ya. Esta vaina loca. ¿Y les gustan las demás películas de Hitchcock o qué? ¿Han visto más de Señor Inglés? He visto La Ventana Trasera, Rope. ¿Ah, sí vieron que Hitchcock sale en la película? ¿En cuál? ¿Psycho? ¿Quién es? Sale en el principio cuando entra a trabajo de Myron. Está Hitchcock afuera como viendo así como los carros. Sí, nada más está ahí parado cuando ella entra a su trabajo, cuando recién saluda a la otra compañera. Porque vi que ya ves que hicieron un remake de Ghost Van Damme.
Y ese güey hizo esa escena y en esa escena creo que sale él y sale un güey que se parece a Hitchcock. O sea, hizo como doble referencia. Ah, huevo. Que no la ha visto. Pero dicen que está malota, ¿no? No lo he visto tampoco. Pero La ventana discreta es muy buena. Me gusta muy más. La que más me gusta es Vértigo, creo. Ah, Vértigo, sí. Fue la primera que vi y sí, es mi fab. Y North by Northwest también me gusta mucho. ¿Esa no la he visto? Yo no lo he visto tampoco, pero yo sí soy fan de los pájaros. Ah, Pájaros también está muy Ay, chida. me falta Le ver- Te falta esa me falta también ver- un clásico. decía a Gil que hay como una cosa porque ese güey de Hitchcock maltrató a una actriz muy cabrón para grabar Birds, la Pippin, ¿cómo se llama? Bueno, la morrita de ese de Pájaros. Le hizo grabar, hay una parte donde no la has visto, entonces es un spoiler un poco, pero hay una parte donde le atacan unos pájaros como en un segundo piso y le dijeron que iba a ser grabado con robotcitos y así, ¿no? Y mentira. Eran pájaros. Le aventaron pájaros como nada con el cuello así. Ah. Ajá, eso se lo estaban aventando. Entonces, creo que uno casi le arranca un ojo como con una garra o algo así. Y pues bueno, nuestra área de recomendaciones, ¿o quieren decir algo más? No, pues yo creo que por mi parte está chido. 5 de 5 mellollos. 5 de 5 millollos. 5 de 5 definitivamente. Hay gente que va a decir por qué están hablando de una película de hace 60 años, pero 70 yo creo, ¿no? No, está chido. No es lo más atrás que nos hemos ido. Sí, no, hemos ido más atrás. Pero la tienen que ver. Todo el mundo la tiene que ver. Sí, esta película definitivamente todo el mundo la tendría que ver. Y pues bueno, hoy esta semana les quiero recomendar Resident Evil 1, el remake, porque he estado sufriendo. Y es una buena experiencia cinematográfica también. Tiene esos cambios de ángulo y así. Y a los niños nuevos les hace falta sufrir, les hace falta ir y jugar con 10 balas para matar zombies. Mi recomendación de esta semana es Persona, de Ingmar Bergman, Espera, quiero recomendar otra cosa, pero sigue, voy por... de 1966. Pues gira en torno a una mujer que llega a un hospital y su enfermera tiene una personalidad dominante, así fuerte, y termina confundiéndose pues esta paciente con su enfermera, ¿no? Muy ad hoc. Suena bien, suena bien. Bueno, también quiero recomendarles este Final Cut, corte final, de Charles Burns. Se trata de unos vatos que están grabando un slasher. Y pues nada, se pone muy psicodélico, muy bonito. Miren, les voy a abrir esta cosa aquí en la página al azar. Aquí ven a alguien muerto, ¿sí ven? Muy bonito. Aquí no, le ven. Blanco y negro. Perfecto. ¿Ve? Y bueno, pues de mi parte yo les quiero recomendar Los pájaros de Hitchcock. La verdad me gusta mucho. Fue también de las primeras que vi de él y siento que es un acercamiento porque sí, cuando uno escucha de que es una película de pájaros que asesinan, no esperas que sea buena, no esperas que funcione. Ninguna de animales que mata por alguna razón son No, buenos, sí, ¿no? sí, Sí. Más respeto, más tiburones. respeto, por favor, sí. Dios. Estás hablando del mejor género de la historia. Anaconda. Anaconda. Había anaconda de morro, pero no, ahí sale Ice Cube, ¿no? Aracnofobia. Aracnofobia, sí, no. gigantes que mandan gente. Esto, bueno. ¿Sabes cuál sí me gusta? La de Terror bajo la tierra, pero ese no sé si cuenta. Tremors. No, Tremors. Son aliens. ¿Son aliens? ¿Ves? No, son seres extraterrestres. Sí, bueno. ¿Y las Mold Person existen o no? Te va a hacer un capítulo de... ¿Cómo se llama? De cosas conspiranoicas, ¿no? De criptozoología. Criptozoología. Pero pues bueno, yo les recomiendo Los pájaros, me parece que es una película excelente, también está cerca del 5 de 5, no tiene ratito que no la veo, probablemente sí los tenga porque se mantiene muy bien y curiosamente nuestra protagonista también se parece mucho a Mario. No es tan curioso porque ese güey tenía eso de las Hitchcock Girls o cosas. Él las hacía que se vieran así como él quisiera. Y... Sí. Pues bueno, esas serían mis recomendaciones por el día de hoy. Así que pues creo que sería todo por el medio de hoy. Cuídense al bañarse. Comen huevo, coman huevo. Como huevo. No usen cortinas. Porque así no sabes si te van a cenar. Báñate con los ojos abiertos. Mejor que te ardan los ojos a que te arde el cuerpo, ¿no? Pues bueno, eso sería todo. Gracias. Bye bye. Corte.